Esto es una maldita maldición. Danilo Medina nunca ha querido ninguna alianza ni ningún acuerdo electoral con Leonel Fernández. Y ahora con estos resultados congresuales la quiere menos. Danilo prefiere 1000 veces que Abinader gane hasta con un 100% y no convertir a Leonel en una opción presidencial competitiva, porque en el mismo momento que Leonel resulte victorioso en cualquier proceso electoral, en ese mismo momento iniciará la destrucción definitiva e irreversible del Partido de la Liberación Dominicana, porque todos sus miembros pasarán a ser fieles seguidores de Leonel y miembros incondicionales de la Fuerza del Pueblo. Esto, a su vez, representaría la desaparición de Danilo como líder nacional e imposibilitaría sus posibilidades de llegar al poder o de conseguir puestos electivos para las futuras contiendas. Pese a todo lo que le hicieron en este gobierno, a Danilo no le interesa llegar al poder por ahora, porque sabe que es imposible en este momento. La única forma que tiene Danilo de volver a intentar ser presidente de este país es garantizando que Abinader se reelija en primera vuelta sin inconvenientes en mayo. Para poder librarse de la cárcel y para lograr que soltaran a sus hermanos y a sus funcionarios más cercanos de Najayo, Danilo tuvo que pactar con Abinader a través de Hipólito Mejía. Entre los elementos del pacto está que a Luis Abinader y al gobierno del cambio había que dejarlos gobernar. Por eso, cuando apresaron a Gonzalo Castillo, el PLD hizo intentos de lanzarse a las calles, pero lo iba a hacer sin ninguna orden de la cúpula dirigencial de ese partido. Ya se estaban creando grupos muy grandes a nivel nacional para prender este país por las 4 esquinas. Con tan solo un ensayo, estuvieron a punto de meterle fuego al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Lo que hizo Danilo fue llamar a la calma. Llamó a recoger a todos esos grupos, neutralizó las protestas y dijo bien claro que a Luis Abinader había que dejarlo gobernar. Entonces, la primera condición que puso Abinader para ese acuerdo con Danilo fue que lo dejaran gobernar, que lo dejaran desarrollar su gobierno. A veces pareciera como que Abinader está gobernando solo, sin oposición. No vemos los partidos de oposición ejerciendo su rol de opositores. Y no es que Danilo y el PLD no tienen dinero, ni es que no saben hacer oposición, como dicen algunos. Ellos sí saben, y mucho, y ellos sí tienen dinero, más que el banco chino, pero les están pichando el juego a Abinader por los acuerdos pactados. Otro de los puntos de ese pacto fue reformar la Constitución en 2025. Esta reforma constitucional será muy traumática para la sociedad dominicana y por eso se hará en 2025, para que a la gente se le vaya olvidando el golpe y no tenga ningún efecto electoral hacia el 2028. Esta reforma consistirá primero en eliminar la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, para dar paso al nuevo Ministerio de Justicia, que busca independizar totalmente la justicia del Poder Ejecutivo y busca que se elija el ministro de Justicia a través del Congreso. Sería una institución totalmente autónoma y separada del presidente de la República, al menos en teoría.
Ojalá que esa ministra de Justicia sea Jenny Berenice. Aunque yo sé que ni Abinader, ni Hipólito, ni la Iglesia Católica, ni los empresarios quieren a Jenny. Yo sé que buscarán a alguien a quien ellos puedan controlar. Y eso también va a poner en duda la independencia de ese ministerio. Lo segundo que busca esta nueva constitución de Abinader y Danilo es la muy esperada, necesaria, pero tan temida reforma fiscal. Hace décadas que este país necesita una reforma fiscal, no solo para aumentar los impuestos, sino también para optimizar los que ya están y para cobrarles a aquellos que no pagan, empresarios sobre todo, y que tienen mil maneras de evadirlos. La verdad es que este país no aguanta un solo día más sin esa reforma fiscal. De hecho, debió hacerse hace 20 años, pero todos los presidentes le han cogido miedo al alto costo político a pagar por dicha reforma y mejor prefieren tener un gobierno ineficiente, con déficit y falta de recursos hasta para pagar la nómina, o gobernar a base de préstamos y bonos soberanos. Tanto Leonel, Danilo y Abinader han gobernado con un gran déficit presupuestario. El más ineficiente de los tres es Abinader, porque ha sido el que menos obras de infraestructuras ha construido en el país. Ha sido el que menos ha invertido en la gente y a la vez ha sido el que más ha tomado prestado y el que más bonos soberanos ha emitido. Estamos hablando de que Leonel tomó prestados 11.000 millones de dólares en 12 años y Danilo 7.000 millones en 8 años. Eso hace un total de 18.000 millones de dólares en 20 años. Pero Abinader ha tomado prestados 35.000 millones de dólares en tan solo 3 años. Eso es literalmente el doble de préstamos que tomaron Danilo y Leonel en 5 periodos presidenciales. Esto es sin contar los miles de millones de dólares que también ha emitido Abinader en bonos soberanos. Bueno, gran parte de todo ese dinero se gastaron ahora en la campaña municipal y la otra parte yo sé que se va a gastar en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo, porque Abinader no puede darse el lujo de perder. Así que, en cierto modo, podemos decir que esta reforma fiscal también busca cubrir la gran ineficiencia e incompetencia del gobierno del cambio. El pueblo va a sufrir un poco con esta reforma fiscal, porque lo primero que se hará será ponerle ITEVIS a todos los productos que no lo tienen. Estos son los productos de primera necesidad como el arroz, los huevos, el pan, el agua, etc. Tal vez el ITEVIS para estos productos sea de un 8 o 10%. Y luego se les aumentarán los impuestos a los que ya tienen el 18%. Probablemente se lleven a un 20 o 21%. Esto traerá como consecuencia el aumento de todos los productos, de todos los renglones en el país y aumentará de manera inevitable el costo de vida de todos los dominicanos. El tercer objetivo de esta modificación constitucional es abrir el candado que no permite a Danilo ni a Abinader reelegirse. A Carolina Mejía, a José Ignacio Paliza, a Yayo Sanz Lobatón, a David Collado, a Samuel Pereira y a todo el que esté haciendo cocote con la candidatura presidencial del PRM en 2028. No se vistan,
que ninguno de ustedes van. Abinader pretende quedarse en el poder y no se sabe hasta cuándo. Entre Abinader, Paliza y Mauricio de Bengochea ya tienen diseñado un plan maligno y perverso que busca destruir por completo o por lo menos disminuir a su mínima expresión a los partidos de oposición, dígase PLD y Fuerza del Pueblo. Una vez neutralizados estos partidos, que pudieran ser convertidos hasta en partidos minoritarios de 1 y 2%, Luis Abinader tendrá el camino libre para seguir avanzando y gobernar este país por 4, 5 y hasta 6 periodos presidenciales. Yo solo espero que no nos convirtamos en una Venezuela, en una Cuba, en una Corea del Norte o hasta en un Haití, en donde se dificulta comprar una pasta de jabón de cuava, un papel de baño o un pan de agua. Muchas veces porque no tienen el dinero para comprarlo, y otras veces cuando encuentran el dinero no encuentran el jabón, ni encuentran el papel y tampoco encuentran el pan. Yo solo le pido a Dios cada día que nos cubra con su manto y que nos siga protegiendo de todos estos políticos rastreros, corruptos y mañosos que tenemos en este país. Pero que también nos cuide de estos empresarios delincuentes que se han venido comiendo el país desde hace décadas. En el caso de Danilo, entiendo que con el solo hecho de poder volver a ser candidato presidencial es suficiente para colocarlo en un lugar privilegiado como un gran líder en el país. Y aunque no vuelva a ser presidente jamás, la sola esperanza de serlo lo vuelve un político con poder por la vigencia que le da el ser una opción presidencial. Es aquí entonces que Danilo no le está jugando limpio a Leonel, o más bien está jugando en beneficio de sus propios intereses, está jugando su propio juego. Si Leonel se fortalece, o en un caso más extremo, si Leonel gana la presidencia, desaparece el PLD y por ahí mismo también desaparece Danilo. El sentimiento bochista está hoy dividido entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, ambos dirigidos por sus respectivos líderes Danilo y Leonel. Cualquiera de los dos partidos o cualquiera de los dos líderes que se fortalezca va a arrastrar de manera casi total a todos los seguidores y simpatizantes del otro partido y del otro líder. Al estar Danilo imposibilitado de aspirar, genera muy pocas esperanzas en su militancia, y de hecho ya Leonel había estado arrastrando a los miembros del PLD hacia su lado, porque ya se estaba propagando la idea de que Leonel podía convertirse en presidente otra vez, y estaban creando la percepción de que ganaba seguro. Pero ahora, con este vergonzoso papel de Leonel, es casi seguro que no se vaya una sola persona más del PLD para la Fuerza del Pueblo. Se van a ir muchos para el PRM, pero ya no para donde Leonel. Al otro día de las elecciones municipales, lo primero que hizo Danilo fue decirle a Abel Martínez que saliera a dar un discurso. Ese discurso se lo escribió el propio Danilo y decía que el candidato de la oposición es Abel, que la primera fuerza opositora es el PLD y que ellos llegarán hasta mayo sin desmayar. Si se fijan, ahora también vemos a Paliza y al PRM diciendo que el PLD es la primera fuerza opositora.
Esto ocurre porque ya Leonel se estaba convirtiendo en un riesgo, tanto para Danilo como para Abinader, por la gran popularidad que estaba alcanzando. Entonces, Leonel viene siendo un enemigo común para los dos. Por más que ustedes vean una supuesta alianza Rescate RD, eso no es más que una pantalla para allantar a la militancia, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo. Solo buscan llevarles un poquito de esperanza. En el fondo, Leonel y Danilo siguen con su misma lucha, con su misma rivalidad, y se van a morir ambos peleando el uno contra el otro, tratando de destruirse. Hipólito Mejía estaba sirviendo de emisario, de enlace en las negociaciones que estaban haciendo Danilo y Abinader. Pero Danilo exigió reunirse personalmente con Abinader. Es aquí entonces que en agosto del 2022, Abinader y Danilo se reunieron 2 veces y de aquí surgió este pacto secreto, cuyo fin principal era evitar que Danilo cayera preso, que soltaran a toda su familia y a todos sus funcionarios presos, y evitar que cayeran presos otros funcionarios que ya estaban en lista para ser allanados y apresados por Jenny Berenice. Dentro de esos que tenían expedientes listos para ser ejecutados, estaban José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, así como también los cuñados de Danilo. Estas son las principales alcancías y testaferros de Danilo, aunque son como 15, pero estos 5 son los que más dinero guardan de Danilo. Son su respaldo económico, su seguro financiero. Dentro de las negociaciones entre Danilo y Abinader en 2023, que involucraron a Hipólito y a grandes empresarios de este país, en ese momento, Hipólito se comunicó con Danilo para decirle que Peralta, Donald y Gonzalo iban a caer presos, porque Jenny era incontrolable. Cuando Danilo se lo comunicó a Peralta, Peralta le dijo que no se preocupara porque él tenía la situación bajo control y no sería apresado. Para sorpresa de Peralta, el domingo 19 de marzo, en la madrugada, 5 días después de haber hablado con Hipólito y Danilo sobre el tema, fue apresado junto a Gonzalo Castillo y a Donald Guerrero, y no los dejaron ni cepillarse. Esta historia continuará.